Muy buenas tardes, queridos amigos. Estamos nuevamente aquí con Rodolfo Torres en un nuevo capítulo del programa Al lado de Hashem. Hoy día nuevamente esta semana conversaremos sobre lo que está pasando en Estados Unidos, las elecciones que se está llenando de juicios y está lleno de reglas constitucionales que seguramente los republicanos van a hacer uso, que lamentablemente gran parte de la prensa no lo está mencionando, pero es muy importante que lo sepan y aquí Rodolfo se lo va a explicar. Vamos a hablar un poco sobre Israel, sobre las nuevas acercamientos a Marruecos, nuevas relaciones diplomáticas, otro gran, podría decirse, avance del presidente Trump, un gran logro, ha sido realmente el hombre de la paz del siglo prácticamente. Y tenemos hoy, en la última sección del programa, como invitado especial al pastor Jorge Parget, que es una gran persona, está en nuestro movimiento Shomer, muy agradable, él todo el tiempo nos va poniendo, tenemos un WhatsApp grupal, nos va poniendo mensajes de ánimo, de amor, de que la gente esté consciente permanentemente que el Creador está con cada uno de nosotros y eso nos hace subir el ánimo a veces en los peores momentos. Así que una persona muy especial, muy agradable que vamos a conocer y conversar con él. ¿Cómo está Rodolfo? ¿Cómo estuvo la semana? Bien, muy bien, porque las noticias que vienen de los Estados Unidos son muy alentadoras para nosotros los patriotas, los trumpistas. Y Así también es. muy, Así y es. también muy Oye, interesante el proceso eleccionario que se está empezando, digamos, a desarrollar en Israel, que es el pueblo de Dios. Oye, comentan un poco, para la mayoría de la prensa en Chile, si uno ve la prensa, el 14 de diciembre dice el colegio electoral ratificó a John Biden como presidente. Y yo leí una noticia en Israel, ya John Biden está hablando de que tiene que parar el abuso de la autoridad, como ya se está empezando a victimizar, porque los republicanos siguen con los juicios y tienen bastantes argumentos legales para poder hacer que el presidente Trump gane. Total, todo legalmente, pero me da la impresión de que si ocupan lo que tú vas a explicar ahora, que lo permite la Constitución, va a haber la escandalera de los demócratas y de los que han apoyado quizás a los mayores fraudes de la historia en Estados Unidos. Coméntanos un poco sobre eso, por favor. Claro, mira, en Estados Unidos pareciera que ya Trump está completamente perdido y a raíz de lo que sucedió ayer, o más bien dicho el lunes 14, que se reunió el colegio electoral, ¿no es cierto? Y cada estado proclamó, entregó sus votos electorales a quien correspondía, de acuerdo a quienes ganó el estado, ¿no es cierto?, en la presidencial. Eh, Eso motivó, digamos, a que los presidentes reticentes, por así decirlo, estamos hablando de Bolsonaro, estamos hablando de Andrés Manuel López Obrador, estamos hablando de Vladimir Putin, le entregaran sus felicitaciones a Biden. Incluso McDonnell, que es el presidente de la Cámara Alta en el Congreso americano, es decir, del Senado, también, ¿no es cierto?, pareciera que felicitó a Biden por esto. Pero si uno entra a la página web del colegio electoral, va a leer claramente que no hay en este momento en Estados Unidos un presidente electo. El presidente electo lo certifica en definitiva, ¿no es cierto?, el Congreso el próximo 6 de enero. Pero todavía incluso hay tiempo para que se produzcan cambios hasta el 20 de enero, que es como la fecha determinante que da la Constitución. Sucede lo siguiente. Mira, el colegio electoral se reunió exactamente el lunes 14. ¿Cómo funciona esto? Cuando un estado es ganado por los republicanos, por el presidente que postulan los republicanos o por el presidente que postulan los demócratas, que como tenemos, por ejemplo, el caso de California, que gana Biden, como tenemos el caso de Texas, que gana Trump, ¿no es cierto?
cuando el estado de Texas gana Trump, el Partido Republicano de Texas, ¿no es cierto?, determina, ¿no es cierto?, escoge, elige, designa a los electores que va a dar el Estado. Por ejemplo, en el caso de California, que son 55 electores, el Partido Demócrata, ¿no es cierto?, nombra a 55 personas de sus filas, de las filas demócratas, los nombra y ellos se presentan al colegio electoral y van, y todos ellos votan por Biden en este caso, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Los de Texas votan por Trump. Bueno, sucede, digamos, de que en el caso de los estados, nosotros ya tenemos en este momento 26 estados con sus respectivos votos electorales que fueron ganados, ¿no es cierto?, por Trump, el estado de Texas, Florida, Iowa, Ohio, Utah, Idaho, Missouri, Montana, Wyoming, Dakota del Norte, etcétera, etcétera. Tenemos la situación, ¿no es cierto?, de toda esta gente. Estos electores fueron y votaron por Trump. En el caso, ¿no es cierto?, de los demás, Minnesota, Nueva Hampshire, Oregon, Washington, California, Nueva York, Nuevo México, Vermont, Virginia, etcétera, que ganó Biden, fueron los electores que nombró el Partido Demócrata al colegio electoral para votar por él. Pero hay seis estados. Eso es lo que vemos, perdón, aquí en la pantalla, ¿no?, que están en amarillo. Esos son los 6 Claro, estados que te refieres, ¿no? exacto. Y me gustaría, digamos, si incluso si los podemos mencionar, ¿no es cierto? Hay 7 estados exactamente, corrijo, son 7 estados, que son el estado de Pensilvania, Georgia, Michigan, Wisconsin, Arizona, Nevada y Nuevo México, ¿no es cierto? Esos 7 estados enviaron, esos 7, pero mira la situación. Estos 7 estados enviaron, que son los estados amarillos que hay ahí, ¿no es cierto?, que tenemos 6, pero en verdad son 7 porque está incluido Nuevo México también ahí, Nuevo México. Ok, ok. Entonces, estos 7 estados, el Partido Demócrata nominó sus electores y los mandaron al colegio. Okay. Pero sucede que el Partido Republicano de estos 7 estados también nominó electores y los enviaron allí. Entonces sucede, digamos, que en el caso, ¿no es cierto?, de un estado que emite 20 votos, ¿no es cierto?, electorales, sucede que en ese estado se entregan los 20 votos, digamos, explicados o expresados por los demócratas, pero también los republicanos expresan 20 votos. Entonces ayer en el colegio electoral, digamos, se recibieron hasta el momento 69 votos para Biden, pero también 69 votos para Trump. Entonces, oye, y tú sabes, históricamente esto me parece que ha pasado antes en Estados Unidos, ¿no? esto No es pasó una primera vez. vez, sí, no, hay un antecedente histórico. Esto pasó una vez, sucedió, digamos, el caso en Hawái, lo mencionan los analistas, digamos, que en el año 60 se produjo una situación similar cuando postulaba el presidente, cuando era la elección entre el presidente Kennedy y Richard Nixon. Correcto. ¿No es cierto? Richard Nixon. Entonces ganó Richard Nixon, pero la gente de Kennedy decían también que hubo un mal conteo y tanto el estado de Hawái mandó los electores que votaron por Nixon, pero también mandó los electores que votaron por John Fitzgerald Kennedy. Así que se produce una situación similar. ¿Cómo se resuelve y en ese caso, eso? perdón, y en ese caso de Kennedy, ¿qué pasó? ¿A quién le dieron los votos finalmente? Finalmente el Congreso se lo dio a John Fitzgerald Kennedy. Se lo dio Kennedy. Y con eso ganó la elección. Y por eso él ganó la elección y nosotros el resto de la historia lo sabemos. Correcto. Bien, entonces el 6 de enero, cuando se reúna el Congreso, exactamente el Senado, y se empiece a analizar este tema de los votos entregados por los distintos estados y los colegios electorales, hay que saber, digamos, que esa sesión del 6 de enero la preside Mike Pence.
que él, en su calidad de vicepresidente de la República, es a la vez presidente del Senado para este tipo de efectos. El reglamento dice que cuando se produce esta situación, lo que tiene que hacer el presidente es anular los votos de esos 7 estados. Y en ese caso, disculpa, sí, adelante, ¿quién anularía? ¿Mike Pence? Podría decir aquí. Sí, Mike Pence. Mike Pence. Él toma la decisión, él solo toma la decisión. Él tiene la facultad. Él tiene la facultad como presidente del Senado en ese momento, él tiene la facultad, que además más que facultad, digamos, es lo que determina el reglamento del Senado. Oye, ¿no? Y yo ya he escuchado, por lo menos escucho algo de Joe Biden, que la autoridad está abusando de más o menos las leyes. A mí me da la impresión que se están poniendo el parche ante la herida, porque me parece todo esto es constitucional, todo esto es legal. O sea, Mike Pence no estaría saltando ninguna ley, abusando de nada, es lo que corresponde según la Constitución de Estados Unidos, ¿correcto? Exacto. Sí, en el fondo la Constitución de Estados Unidos así lo establece, pero básicamente en este caso es el reglamento del Senado. Ok. El reglamento del Senado. Y con respecto a los juicios, mira, yo he visto que le ha ido bastante mal al presidente Trump. Primero partió los juicios en los estados y lo han rechazado casi todos. Y después la Corte Suprema también, que pensaron de que muchos dicen que es favorable más a los republicanos, le fue mal. Y como el gran juicio que dijo que cuando Texas demandó a 4 estados, le ha ido mal. Pero parece que le ha ido mal con cosas, parece que más de forma que de fondo, porque no han querido ver las pruebas, me parece. ¿Qué es lo que está pasando en general en los juzgados? Claro, mira, sí, respondo eso al tiro porque es muy interesante eso. Primero que nada, me gustaría decirte, terminar la idea anterior, ¿no es cierto? El presidente del Senado, en la sesión del 6 de enero, anula los votos de esos 7 estados, con los cuales, ¿no es cierto?, Donald Trump queda como lo tienes tú allí, con 232 votos. Si tú bajas un poquito, queda con 232 votos y queda Biden con 227. Ahí están los 79 estados amarillos que tú tienes allí, ¿no es cierto? Esos son los votos que se anulan, porque están repetidos. Entonces, en ese caso, la sesión queda allí nomás. Hasta ahí, con eso se cierra la sesión, no hay presidente electo. Y viene una sesión a continuación por parte de la Cámara de Representantes, que viene siendo como los diputados nuestros. Que allí tenemos nosotros, me parece que son 538 los miembros de la Cámara. Entonces, esos miembros de la Cámara se tienen que reunir, y escoger derechamente al presidente en ese momento, dada la circunstancia especial que se tuvo. Pero para escoger al presidente en ese momento, ¿no es cierto?, cada estado ya no tiene la cantidad de electores que tenía en un principio, sino que cada estado vale un voto. Cada estado vale un voto. Entonces, en ese caso... Estado, ¿cómo se sabe si es demócrata o republicano? Claro, bueno, el que ganó, pues. El que ganó en el caso de California es demócrata, pero vale un voto nomás, igual que Alaska, por ejemplo, que tiene 3 electores, pero como los ganó Trump, equivale a un voto nomás. Entonces, en ese caso se suman los votos y Trump en este caso tendría, ¿no es cierto?, más votos que Biden. Por lo tanto, Trump... Y por ejemplo, deja entender, por ejemplo, Pensilvania, que está en discusión, ¿podría votar? ¿O los que están en discusión no votan? Claro, no, sí, ellos podrían votar, pero porque tendría que estar definido. Ahora, si la situación sigue en litigio, digamos, hasta esa fecha, ahí esa parte la desconozco, sinceramente. La desconozco si el litigio se extiende, ¿no es cierto?, porque es solamente un voto por ello. Entonces, en ese caso, digamos, Trump tiene más estados, porque Trump ha ganado hasta el momento 26 estados, a diferencia, digamos, de Biden, que solamente ha ganado 19. Entonces, en ese 19. Caso, claro, sin contar estos 6. Sin contar esto, claro. Exacto. Y esos 6, en esa votación, a esos 6, ¿deberían dárselo a Biden o a Trump?
Mira, si se lo dan a Trump, entonces Trump estaría sumando de 26 estados, estaría llegando a 232. Si lo dan a Biden, igual digamos, queda más bajo que Trump. Pero lo correcto es que se lo den al ganador en este caso. O sea, en otras palabras, digamos, el Congreso va a tener que sí o sí, por un reglamento, por constitución, reconocer a Trump como el presidente de la República. Así es. Oye, se nos pasó volando la primera sección. Dejemos para la próxima semana lo de los juicios, que yo creo que tiene para largo, porque esta cuestión es una telenovela, es complejo. A mí me tiene súper preocupado porque cuando se desconocen las elecciones o hay fraudes, como yo creo que acá hay un fraude más o menos grotesco, podrían terminar a veces en guerra civil. Esto no es nada simple. La prensa, por una cosa de ética y de preocupación, debería estar muy encima, informando muy bien lo que está pasando. Claro, Pero veremos la próxima semana. Yo no me atrevería, digamos, a usar el concepto guerra civil, creo que se utiliza un poco livianamente, porque para que haya guerra civil, estimado Ariel, tiene que dentro del mundo de los uniformados, tiene que haber una división entre ellos. Sí, Así sí, como en Chile, por ejemplo, peleó el ejército contra la marina, contra la armada, pero en Estados Unidos todas las fuerzas armadas, digamos, están detrás de Donald Trump, o sea. sí, hoy día, claro, no una guerra civil de ejércitos, pero podría ser un levantamiento, estos ataques que vivimos en Chile. Bueno, que Dios bendiga a Estados Unidos, ojalá que resuelva pronto, pero las cosas al parecer se están despejando para Donald Trump y va a haber una sorpresa mayúscula para la prensa que ocultó todo esto. Claro, ahora. Oye, pasando a otro tema, sí. Sí, a dime nuestro nomás. querido Israel, que es lo que nos convoca acá generalmente a nuestro movimiento, a nuestro programa. Sigue las buenas noticias, al parecer, porque Donald Trump no ha parado en su magnífica gestión, yo diría, y impresionante gestión, de llegar a la paz con la mayoría de los países árabes, algo que antes era impensado, pero cada día avanza más, avanza más, avanza más. Es el señor de la paz, diría el Donald Trump. Es el presidente que no tuvo ninguna guerra con Estados Unidos y además está trayendo algo impensado, la paz de verdad con Israel y los árabes. Mira, ahora estamos con Marruecos. ¿Qué opinas de eso? Y muy interesante, muy interesante. Y yo creo que con Marruecos, Israel estaría en los próximos días, creo yo, se me figura que más allá de un mes y medio, no, también se va a establecer un tratado de paz, ¿ah? Porque lo que se ha producido en estos días es la restauración de las relaciones bilaterales, ¿ah? Es decir, se han nuevamente juntado para restablecer relaciones entre ellos. Una vez que se restablezcan estas relaciones, una oficinita aquí y otra oficinita allá, ¿no es cierto? Ya se avanza rápidamente y bajo la presión del presidente Trump, etcétera, y de las lucas que hay detrás, porque detrás de esto hay muchas lucas. Imagínate que restableciéndose las relaciones diplomáticas entre Israel y Marruecos, se ¿Ya? estima se estima que 150.000 turistas israelíes al año van a visitar Marruecos. Tú sabes que 150.000 israelitas visitando Marruecos al año, aunque gasten $100, pero lo normal son 1.000, ¿no es cierto? Claro. Aunque gasten $100, multiplica tú 150.000 personas por $100 cada uno, digamos, es una bendición económica enorme para Marruecos y para todo. Así que esto es realmente extraordinario. Ya van 5 países, 6, 7, se estima que vienen otros caminando acá. La verdad es que Trump lo ha hecho muy bien, ha utilizado las herramientas, ¿no es cierto?, que ellos tienen, ha sacado a estos países como, digamos, patrocinantes del terrorismo, lo cual les impide hacer muchos negocios internacionales, ¿no es cierto? Y ellos han aceptado esto, así que está bastante bien. Hoy día, en la mañana, Vladimir Putin felicitó este proceso, así que eso es realmente interesante y ya no podemos imaginar cómo
Rouhani, ¿no es cierto? Y sobre todo el ayatollah Ali Khamenei, están llorando allá, hablando de traición y todas esas cosas, porque tú sabes que el afán de la República Islámica de Irán es constituirse, ¿no es cierto?, asumir la hegemonía de todos los países musulmanes, y cada día el tiro le sale por la culata, como decimos nosotros los chilenos. Bueno, es como siempre hemos dicho nosotros en Shomer y ustedes los evangélicos, bendito el que te bendice y maldito el que te maldice. Y esto está demostrando que la paz se puede llegar cuando los países y las naciones árabes se van calmando, se van bajando su ánimo de violencia o su fanatismo, porque la mayoría de los países que se ha llegado paz tienen un islamismo más moderado. En general, la mayoría son sunitas y tienen un islam más amistoso, no son los grandes fanáticos. Entonces, como siempre hemos dicho ya en Israel y hemos pensado, si queremos llegar a una paz con los árabes, tienen que ir de a poco democratizándose, ser mejores gobernantes, respetar más los derechos humanos, tomar la interpretación del Islam moderado. Esa es la solución, y Donald Trump lo ha hecho de manera fantástica. En algún momento nuestros cercanos, primos palestinos, tendrán que cambiar el liderazgo, y ¿por qué no? Yo creo que es muy factible que lleguemos a una paz, sobre todo con el gran apoyo que tenemos del mundo cristiano, que hoy día es clave, porque se nota la presión. Estados Unidos tomado en serio a los evangélicos y Donald Trump, bueno, y más bendiciones llegan a ese país, pues es algo que uno va viendo, o sea, es cosa de veras, como lo que va pasando, ¿no? Sí, es importante en ese sentido, digamos, destacar una cosita en aras del tiempo. Mira, todos los candidatos a presidente de Estados Unidos en los últimos 20 años habían prometido al pueblo que, de ser elegidos, iban a reconocer a Jerusalén y cambiar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, pero ninguno cumplió eso. Y Trump lo hizo, Trump lo hizo. Y ese es el trabajo, ese es el esfuerzo, esa es la presión de la iglesia evangélica norteamericana. Es la iglesia evangélica la que logró, ¿no es cierto?, permear la política internacional de los Estados Unidos, digamos, con el israelismo. Entonces, que es el desafío que tenemos nosotros, y que de repente hay chispazos, digamos, que se logran. Por ejemplo, ayer yo tenía la alegría de ver un tuit por ahí también, y una información de que en la Comisión de Relaciones Exteriores, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, se reunió ayer con Marina Rosenberg, la embajadora de Israel en Chile, Correcto. en donde ella hizo Sí. el planteamiento. Yo hice, por el tuit puse un comentario felicitando al senador Manuel José Osandón, y a la senadora Aravena, porque de los 6 miembros, digamos, del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, ellos dos pidieron, porque la otra vez conversaron in extenso con el representante palestino en Chile, con el discurso que da el representante palestino en Chile. Entonces, Manuel José Osandón con la senadora Aravena, que son de Chile Vamos, dijeron, bueno, ahora corresponde que escuchemos a Israel. Ahora corresponde que invitemos a la embajadora de Israel en Chile para que ella también nos dé su versión. Eso se concretó ayer, y nosotros lo reconocimos. Son bonitos chispazos esos, son muy buenos chispazos. Lo que hay que hacer, estimado Ariel, que cuando hacen cositas así, nosotros no tenemos que ser esquivos, no tenemos que ser mezquinos, y tenemos que darle a ese parlamentario la alabanza, darle el reconocimiento que corresponde, porque si ellos se dan cuenta y saben eso, te dan otro pasito más. Me parece muy bien. Mira, entre chispa y chispa, yo creo que esto va a encender, porque está el ambiente, el mundo evangélico ama a Israel, sabe que la importancia de estrechar las relaciones, sabe la importancia de lo que es Jerusalén, la ciudad santa, sabe lo importante que es para nuestro país, y no solo para los evangélicos, sino para cualquier persona de fe, de que obviamente reconozcan Jerusalén como la capital eterna, indivisible de Israel, y qué mayor bendición que algún día ver nuestra bella bandera de Chile, la tricolor, cerca del Muro de los Lamentos. Sería algo precioso. Te lo aseguro que nos llegarían las bendiciones directas. Oye, Claro. y hablando un poco de Israel, Donald Trump lo está haciendo bien con los exteriores, pero sigue las eternas discusiones entre los políticos israelíes. Pareciera que se va a,
nuevamente a disolver el gobierno actual. Y Sí, el además Congreso. El he Congreso. estado leyendo que el Likud se está separando. Está también Sí, un diputado que es fuerte ahí, que es Sar el apellido, que se exacto. está rompiendo y están empezando las negociaciones. Y, bueno, créeme que entre judíos y los israelíes son re buenos para negociar y los árabes, y ahora debe estar, me parece que es casi inminente la disolución de este gobierno. Congreso, ¿Cómo lo de ves? este Congreso. De este gobierno actual, claro, que es apoyado por el Congreso. Exacto. Mira, tenemos la siguiente situación allí. El 23 de diciembre, estamos nosotros hoy día a 16, ¿no es cierto? El lunes 14, martes 15. El 23 de diciembre, la Knesset o el Congreso de Israel tiene que llegar a un acuerdo, tiene que necesariamente llegar a un acuerdo con relación al presupuesto. Tú sabes, digamos, que Benny Gantz está insistiendo en hacer un presupuesto bianual y Netanyahu está pujando por un presupuesto anual y no han llegado a acuerdo. Yo desconozco los detalles específicos porque uno tiene una mirada de 2 años y el primer ministro una de un año. Bueno, si no se logra acuerdo en forma automática, ¿no es cierto? Se disuelve este Congreso actual y se tiene que necesariamente llamar a elección y están fijadas para el 16 de marzo. El 16 de marzo de 2021 los partidos tienen que ir, ¿no es cierto? Y depende de cuántos escaños ganen, se va a ver, digamos, se va a ver las políticas de alianza, ¿no es cierto? La vez pasada tuve un problema porque ninguno logró los 61 que se requieren. Esta vez, ¿no es cierto? Vamos a ver qué pasa. Allí el conflicto, digamos, hay un conflicto, diría yo, mi opinión personal, hay un conflicto, ¿Okay? digamos, de egos, pero que también tiene una proyección ideológica. Yo en lo personal, digamos, apoyo en un 100% que el primer ministro Netanyahu pudiera, ¿no es cierto?, si hay una nueva elección, que el Likud ganara los escaños suficientes, que los partidos ultraortodoxos también, ¿no es cierto?, y que tuviera él una política de alianza que lograra. Dicen que Sar estaría ganando, digamos, entre 20 a 24 escaños. Ahora, Correcto. no creo que todos ellos se pasen, digamos, a la oposición. Yo creo que ellos tienen una oposición con Netanyahu, pero no con la proyección ideológica de lo que pasa, estimado Ariel, es que según mi punto de vista, lo que conviene a Israel, lo que le conviene a Israel en este momento es que pueda plasmarse, que pueda desarrollarse la visión ideológica que tiene Netanyahu para Israel, porque Netanyahu tiene una visión, ¿no es cierto?, que tiene dos componentes. El primero de ellos es el judaísmo. Netanyahu, digamos, está por judaizar la institucionalidad israelita. Está porque el judaísmo, siendo la religión mayoritaria del 80%, está, ¿no es cierto?, porque el judaísmo pueda impregnarse en toda la institucionalidad. Y eso también tiene una derivación, ¿no es cierto?, en la política territorial. Y nosotros vemos, ¿no es cierto?, a Gantz un poco más tibio en cuanto a esas cosas. Lo vemos, por ejemplo, para él no le importaría, digamos, postergar indefinidamente las decisiones con Cisjordania. A él no le preocupa, digamos, que tanto que los países le reconozcan a Jerusalén. Incluso yo siento que Gantz estaría dispuesto a entregarle la ciudad vieja, digamos, a otros. Entonces, eso no conviene, digamos, a los propósitos eternos, de Israel. Entonces, en ese sentido, es Netanyahu digamos, el que concibe mejor el judaísmo histórico, el judaísmo bíblico, el judaísmo sionista, etcétera, etcétera. Yo creo que incluso con Benny Gantz, yo creo que peligra el Estado de Israel, fíjate. Oye, pero a mí me da la impresión de que Benny Gantz se ha debilitado mucho. Incluso está mucho más fuerte el SAR, y también de este Lieberman. Yo creo que no se dio cuenta, pero cayó en el juego de Bibi Netanyahu, que
es un tipo con muchísima experiencia. Y porque hoy día el cajón Laván, que es blanco-azul, está súper debilitado, se rompió entero. Yo creo que ya no, si se disuelve el actual gobierno, él no va a ser la cabeza de la oposición si es que está en oposición. No, no, Y si claro. está en el gobierno va a estar bastante reducido. Claro. Mira, aquí el problema, el que hay, veo yo, como te decía, que era un problema de ego, no está en las coaliciones. Yo creo que la coalición de derecha que preside, que incluye al Likud de los partidos ultraortodoxos, yo creo que ellos van a lograr los 61, van a seguir gobernando. Aquí hay un tema de ego en el sentido de que lo que no quieren es que Netanyahu siga siendo el primer ministro. ¿Ah? Peleas internas. Claro, que Claro, en los partidos políticos hay hay peleas cosas de internas, sí. personalidades. Claro, hay cosas de Puede ser. personalidades. Ojalá que no lo voten a Netanyahu, porque como recién me esforzaba en explicarte, Netanyahu, digamos, el que concibe y el que proyecta mejor, digamos, el espíritu del sionismo, ¿ah? Que tiene que ver con el judaísmo, que tiene que ver con el territorio y que tiene que ver con la relación internacional. Y para terminar este bloque, me gustaría decir algo que seguramente Jorge Payé va también a mencionar en el bloque siguiente. Les guste o no les guste, ¿no es cierto? Pero a las naciones, pero la Biblia dice que el profeta Joel, que es un profeta israelita, ¿no es cierto? Un profeta judío, el profeta Joel dice de que habrá un juicio a las naciones, habrá un juicio a los países. En este momento hay 193 países en el mundo y Dios está observando lo que cada país de la tierra hace en relación con Israel. Y que en su momento, cuando el Mesías aparezca, va a entregar la evaluación. A algunos países los va a premiar y a otros países los va a castigar. Todas las naciones del mundo, incluido Chile, Estados Unidos, Alemania, todos los países están siendo observados por el Dios de Israel, que es el Dios de la creación, el Dios del universo, ¿no es cierto? Y a cada pueblo de la tierra, cada país de la tierra, se le va a dar su castigo, su premio, de acuerdo a cómo ha tratado a Israel. Así que y eso se va a cumplir sí o sí, porque tú tienes una Biblia casi de 1200 páginas, y de esa Biblia de 1200 páginas se han cumplido, Ariel, se han cumplido 1190 páginas. Increíble. O sea, de 1200, científicamente. sí, de 1200 páginas que tiene la Biblia, que son una gran profecía, se han cumplido 1190, es decir, quedan poquitas cosas y si se han cumplido tanto, ¿cómo no se va a cumplir lo poco que queda? Así que las naciones aprendan. Eso lo sabe Estados Unidos, lo sabe Inglaterra, lo saben algunos países, ¿no es cierto? No todo el mundo, pero esa es la situación. Los países que han tratado bien a Israel van a existir, van a trascender, ¿no es cierto?, al nuevo mundo, porque va a haber un nuevo mundo que forme el Mesías. Oye, y según tu opinión, como ya pastor y profesor y tantos años en las iglesias evangélicas, ¿cómo han sido los políticos chilenos en general? ¿Cómo han sido los representantes? ¿Cómo ves? ¿Por qué Chile todavía es como indiferente, medio frío? ¿Qué pasa con nosotros que no nos queremos Sí, sumar a estas grandes bendiciones? sí, mira, ¿Qué falta nosotros en Chile tenemos, para eso? sí, muy sinceramente, muy transparentemente la respuesta. Te comparto. Nosotros debemos catalogar a Chile, lo debemos catalogar, digamos, sin ningún titubeo, debemos catalogar a Chile como un gran país antisemita. Chile es un gran país Sí, antisemita, exactamente. Eso se debe, ¿no es cierto?, a la llegada y a la presencia de los descendientes, digamos, de la gente, de los palestinos que han llegado a Chile. Tenemos 400.000 palestinos que se han incrustado en la sociedad chilena y ellos han transmitido
¿no es cierto?, ese espíritu anti-israelí a la sociedad chilena. Yo te contaba a ti el otro día, con dolor y con vergüenza, pero yo te contaba el juego que hacían los niños de mi barrio cuando yo era un niño. Te lo conté, muy duro. Entonces, y Muy eso duro, lo sí. vemos nosotros, lo vemos en la clase política. Fíjate que aquí hay una situación muy paradojal, ¿no es cierto? El tema palestino es un tema de la izquierda en el mundo. El tema palestino es un En tema de la general. izquierda, claro. Y los partidos de derecha en el mundo siempre son pro-israelí. Pero aquí la derecha y la izquierda son todos cargados hacia la visión palestina de las cosas, ¿no es cierto? Y claro, aquí en Chile hay 15.000 en este momento judíos y hay 400.000, ¿no es cierto? Y más descendientes. Y estos 400.000 están en la administración pública, están en el Congreso, tienen bancadas que hacen su trabajo, que se ponen y que son apoyados, que hay muchos empresarios ahí seguramente que colaboran con la causa. La tenemos difícil nosotros, la tenemos difícil Pero nuestro país, en pero Chile se dice que las iglesias evangélicas, que en general son pro Israel, la gran mayoría, porque no todos, yo he sabido de algunos que son no muy amigos de Israel, pero muy poquitos, la gran mayoría son pro Israel y el número evangélico no es poco. claro, ¿Qué pasa? Que no se hace sentir, porque ese es el eh, punto. evangélicos serán 3 millones, por lo menos en Chile. O sea, Claro, es mira, casi 10 veces lo que son los árabes en Chile. exacto, ¿Por qué no se hace, o serán los exacto. árabes? Yo no sé si antiguamente la Iglesia Católica era más anti-Israel o era más reticente, o hay otras iglesias, o van quedando cosas eh, pegados en el pasado, o discursos o símbolos. ¿Qué será que se mantiene? Porque 3 millones comparado con 400.000, claro, son mucho más los evangélicos. ¿Por qué no se hace Claro. notar esa fuerza evangélica o se Claro, está mira, recién haciendo notar? es importante decir que el segundo elemento, digamos, que hace que Chile sea un país antisemita, es que la visión, la ideología de estos 400.000 palestinos ha impregnado en la sociedad chilena, está en la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es la Iglesia Católica es antisemita. La Iglesia Católica es antisemita. De hecho, la Iglesia Católica cree que Dios desechó a Israel y que ellos son ahora el pueblo de Israel. Así que ellos lo reflejan. Esto está reflejado, digamos, ampliamente en las políticas vaticanas. El Vaticano es pro-palestino, ¿no es cierto? Y es muy esquivo, digamos, con el judaísmo y con Israel. Saluda porque hay un tema diplomático, pero es muy esquivo. De hecho, digamos, y la Iglesia Católica le está negando cosas fundamentales al pueblo judío. Hoy día mismo nomás leí un artículo muy interesante que un importante rabino del judaísmo, que tiene su asiento en Israel, le está pidiendo a la Iglesia Católica que devuelva todos los elementos que obran en su poder, ¿no es cierto? Y que fueron sacados por los romanos en el año 70, antes de quemar el templo. Tenemos una menorá, ¿no es cierto?, del Alto Mío, que es de oro puro, y tenemos muchos elementos que los romanos trajeron a Roma, y esas cosas están allí en los subterráneos del Vaticano, ¿no es cierto? Se está pidiendo que los devuelvan. Nosotros los chilenos le estamos devolviendo a los peruanos muchos libros que le robamos cuando en la guerra del Pacífico. Le hemos devuelto imágenes, le hemos devuelto estatuas, etcétera. Pero el Vaticano se hacen los lesos, como decimos nosotros los chilenos, y se quedan con esas cosas. Hay que devolverlas porque esos son elementos del judaísmo. Mira, lo Incluso que pasa es que el Huáscar habría que devolverlo, ¿no? El que está en bueno, hay, Talcahuano. hay una discusión allí, los peruanos lo han ¿O no? pedido, para Chile, Sí. digamos, es un símbolo, habría que conversar un poco más de eso, pero lo que a mí me gustaría decir en este momento es que si bien es cierto los evangélicos son 4 millones en Chile, porque el 25, pero nosotros lo sentimos entre nosotros, lo conversamos, pero nunca lo hemos expuesto, nunca lo hemos dicho. Yo diría que recién la ONG Chile Cristiano en su momento hizo un planteamiento de esta naturaleza. Yo creo que nosotros los miembros de la ONG Chile fuimos los primeros en el edificio, en la oficina del director para el Medio Oriente, ¿no es cierto? Fuimos los primeros que dijimos, oye, aquí hay 4 millones de chilenos que aman a Israel y tú tienes que considerar esto cuando formules tus políticas del Medio Oriente. Y yo creo que vamos a ir insistiendo. Ahora, el presidente Piñera ha sido proclive
ha sido proclive, pero él se encuentra con una oposición tan grande, ¿no es cierto?, de los parlamentarios que prácticamente no avanza en esa dirección. Pero yo creo Así es, que hemos logrado un así es. poquito y vamos a lograr más, Dios mediante. Sí tenemos que nosotros afinar nuestra estrategia en el sentido que Préndeme la luz. tenemos que Cuidado, ganarnos no te pases personas, tanto, ¿ya? sí, tenemos que ganarnos personas, tenemos que ganarnos personas que nos apoyen en esto. Y yo en este sentido quiero ser muy sincero y para terminar este bloque, estimado Ariel, yo he conversado, digamos, con cierta profundidad con don José Antonio Kast, y don José Antonio Kast tiene la política correcta y tiene la política más coincidente con nosotros. Si hay una persona en Chile que ama a Israel y que quiere que Chile estreche sus lazos con Israel y que quiere que Chile reconozca a Jerusalén y que quiere que Chile cambie la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, tiene que necesariamente apoyar a José Antonio, porque es el único político que tiene esa idea en su vida y en sus planes de acción. Mira, ha sido muy sincero en esta ocasión. Me parece bien. Me gustaría escucharlo en público, eso sí. Ahora a usted le creo, obviamente a ti te creo lo que si te dijo a ti, porque es verdad. Pero me encantaría que lo dijera en público, porque ya si tanto lo atacan, la izquierda él lo odia. Oye, rajatabla, lo podemos invitar. No le va a hacer mal decir eso. Invitémoslo un día. Ojalá, o sea, absolutamente invitado. Si nos escucha alguien del Partido Republicano, que tú soy del Partido Republicano, y otro 100% invitado, sería un honor tenerlo acá. Oye, se nos sumó Jorge, que estaba con altos problemas, me decía no podía entrar. Tienes que topar el video, está a tu mano tu mano izquierda abajo, hay una parte que dice, hay una cámara, Jorge. Ahí está. ¿Cómo estás? Mucho gusto, bienvenido, querido Jorge. Buenas. Qué bueno que te pudiste conectar. Buenas tardes. Qué alegría más grande. Sí, mi amigo Rodolfo, ¿cómo estás? La verdad es que mi teléfono es muy bueno, muy bueno. Esto lo ocupo 2 o 3 veces por Zoom una semana, pero algo pasaba hoy día. Así que estaba pensando que ayer no quería que estuviéramos juntos, pero parece que me equivoqué. Gusto saludarles, muchas gracias por la invitación, amigos míos. Oiga, quiero presentarle al querido Jorge Paide, que está en nuestro grupo de Sommer, que nos pone todos los días grandes mensajes de ánimo, o sea, nos recuerda todos los días de la presencia de Dios, hasta en lo más simple de las cosas. Yo se lo agradezco mucho y la mayoría se lo agradece porque nos alegra el día. Mira, Jorge, el pastor Jorge Paide Rodríguez, voy a hablar un poco de él. Estudió en el Seminario Nazareno Bíblico 4 años, de 1981 a 1985. Después estudió una serie de cursos para sacar el bachiller en teología y después la licenciatura, estudiando también en Perú. Hizo 3 iglesias evangélicas cuando estaba en la iglesia Nazarena, una iglesia en Viña, otra en Valparaíso y otra en Santiago. Después me confiesa que tuvo una crisis existencial o un alejamiento de su vida pastoral por 10 años y después volvió donde tenía contacto en la Asamblea de Dios, donde pertenece actualmente y donde hace clases en el Instituto de la Asamblea de Dios. Y actualmente, producto del coronavirus, me parece que solamente está, predicando a través de YouTube y donde los vayan invitando. Un excelente invitado, súper agradecido. Oye, y quería partir a hacer una pregunta, yo soy judío, no sé en detalle el mundo evangélico, lo he ido conociendo cada día más y me ha encantado las personas del mundo evangélico. ¿Cómo es el llamado a ser pastor? ¿Por qué alguien decide ser pastor? ¿Qué significa eso en su vida? ¿Cómo nace eso? Ya, bueno, te cuento, pero solamente para aclarar y que no me llamen la atención, yo hace 4 años que no hago clase en el Instituto Bíblico y las Asambleas de Dios, solamente lo he hecho de manera particular, formando otros institutos, uno a la Asamblea Apostólica Primitiva. Ahora, ¿cómo nace? Bueno, hay diferentes formas del llamado. Dios es soberano y absoluto. Él sabe cómo lo hace. En mi caso, de una manera un poco jocosa, yo de niño hacía una lista de cosas que me hubiese fascinado hacer y casi todas esa lista terminaba con el tema del pastor. En mi casa me hacían burla, me decían que yo no quería trabajar, por eso quería ser pastor y todo lo demás.
hasta cuando ya Dios fue trabajando en mi vida, viajamos a Argentina en el año 74, regresamos en el año 81 ya para estudiar en el Seminario Bíblico Nazareno, y ya desde el año 82 estoy pastoreando directamente. Pero esto es una convicción, esto es un llamado que Dios pone en la mente, en el corazón de las personas. Y déjame explicarte en un segundo. He visto dos detalles aquí. Primero, la persona que no tiene el llamado a ser un ministro de Dios, en el tiempo no puede permanecer pastoreando. Y el que tiene el llamado de Dios, en el tiempo, Dios de todas maneras, aunque tenga su crisis como la tuve yo, que hay muchos con crisis, muchos están haciendo otras cosas, igual volvemos al pastorado activo, relativo, pero ahí estamos cuidando las ovejas de Dios, que es lo más importante. Eso, amigo mío. Oye, y en el día a día, ¿cómo es la vida de un pastor? Hacen todos los días, estudian, se juntan con comunidades, rezan, no sé, varias veces al día. Hay una como rutina, por ejemplo, en el judaísmo está una serie de mandamientos, por lo menos rezan 3 veces al día, es como un estudio permanente, y las comunidades con más normales, o sea, o menos religiosas, como en Chile se juntan los viernes a hacer Shabbat y los sábados. En Israel es mucho más, pues yo me acuerdo donde vivía allá, se cumplía 3 veces al día, se juntaban a rezar, es muy intenso la religión allá. Yeah. ¿Cómo es el día a día acá de un pastor en Chile? Bueno, también lo mismo, no hay una plantilla, digamos, que todas actúan igual. Yo te cuento cómo yo lo hago, cómo lo hacía cuando tenía una comunidad a cargo y cómo lo hago ahora. Por razones de mi edad, yo me acuesto temprano, me duermo temprano y me levanto muy temprano. A las 6 de la mañana suena mi despertador, yo me levanto para estudiar, leer la Biblia. Mucha gente, tanto en Chile como en el extranjero, me pide oración, entonces yo tengo una larga lista de oración pidiendo por gente por diferentes necesidades, desde la más extraña. Por ejemplo, estuvimos orando por una familia de mi esposa que hoy día falleció, un familiar por problema de coronavirus. Mañana vamos a intentar ir a Casablanca para acompañar a la familia, porque hay todo un sistema. Entonces yo estudio la palabra de Dios de manera metódica y ordenada. Significa que todos los años yo comienzo en el Génesis, termino en el Apocalipsis, voy leyendo diferentes comentarios, voy haciendo mis apuntes, vivo lleno de cuadernos, haciendo apuntes, oramos, visitamos las ovejas, porque la oveja hay que visitarla, la oveja tiene algunas particularidades, usando esa ilustración de la oveja. Por lo menos yo las visito, yo las cuido, estamos siempre atentos al llamado, no tenemos un horario de trabajo, a las horas más diversas y por las razones más diversas la gente nos llama y asistimos a la iglesia. En estos días no, pero nos conectamos nosotros, por lo menos en nuestra iglesia nos conectamos lunes, miércoles, viernes para los cultos de oración, domingo en la mañana escuela dominical, domingo en la tarde hay culto también. Entonces todo eso estamos conectados, bastante activos, con la diferencia que ahora lo hacemos por online nomás. Eso. Perfecto. Rodolfo, ¿quiere comentar algo? Sí, no, yo sé lo que dice, digamos, Jorge, que el pastor es 24/7. Lo que me llama la atención de lo que él dijo, mañana vamos a Casablanca. Es decir, Jorge, tú no estás viviendo ahora en el sur, estás de nuevo en esta zona de la quinta región, en Valparaíso, en el Gran Valparaíso. Oye, yo pensé que todo el mundo sabía, bueno, como la tendencia humana uno piensa que lo que uno sabe todo el mundo lo entiende, pero yo pensé que había avisado por algún medio que yo regresaba, porque lo que fuimos a hacer allá, le explicaba a Ariel el otro día, era imposible, y mirando a largo plazo es imposible hacerlo. Formar un instituto allá con Víctor Beloiza, que tú lo conoces, sí. Y además yo siempre he sido bivocacional, por más de 25 años soy pastor bivocacional. Significa que tú sabes trabajar en lo secular y trabajar en la iglesia. No tenía trabajo y sencillamente tenía que generar recursos, entonces era más fácil para mí regresar. Dios nos ha colmado de bendiciones en lo económico también, y estamos aquí en Belloto Norte, calle Unión 1125, población Las Lomas, Belloto Norte, Quilpué. Esta ciudad hermosa no la dejamos por nada. No me cambio de ciudad ni de barrio. La bella ciudad del sol. Eso. Oye, y te queremos hacer unas preguntas que me preparó sí, Rodolfo amablemente, porque nuestro tema es Israel, tú sabes. Bueno. Oye, coméntanos un poco qué dice la Biblia sobre Israel moderno. Bueno, es imposible hablar del Israel moderno si no hablamos de Israel antiguo.
La Biblia está lleno del Israel antiguo, empezando por el libro de Génesis, que estoy leyendo ahí muy detalladamente la vida de Abraham, el patriarca, y ya voy en la vida de Jacob, justo cuando ya están llegando sus hijos a Egipto, donde deberían permanecer más de 400 años ahí, y podemos ver después cómo Dios los saca de una manera sobrenatural. Bueno, nosotros los evangélicos creemos que Israel es la línea de los ojos de Dios, es el pueblo de Dios. Y en la Biblia encontramos, en el Antiguo Testamento, hoy día estaba también revisando el libro de Ezequiel, cuando habla del Valle de los Huesos Secos, los detalles de cómo Israel sería formado como nación de nuevo. Vamos ahí al capítulo 7 y 8 del libro de Daniel, cuando habla de cómo serían destruidos todos los imperios que habían tomado control sobre Israel. Estaba leyendo hace un tiempo atrás de un predicador inglés que hace más de 100 años comenzó a decir que Israel iba a volver a su tierra y todo el mundo se burlaba de él. Se burlaban de él, pero el hombre tenía razón hasta cuando la misma iglesia comenzó a revisar la Biblia, las profecías y ver los tiempos, se dieron cuenta que eso era verdad y comenzamos a predicar. Ahora, cuando vamos al libro de Apocalipsis, comenzando ahí desde el capítulo 12 en adelante, vemos los detalles de cómo Israel va a ser librado como nación de una manera sobrenatural. Y si vamos casi al último capítulo del libro de Apocalipsis, cuando nos habla ahí del capítulo 21, comenzando del versículo 9 en adelante, nos habla de la nueva Jerusalén, la capital eterna e indivisible y irrenunciable de Israel. Obviamente la Biblia está llena, y me gusta lo que dice Pablo en una de sus cartas, si no me falla mi memoria, en el libro de Romanos, dice que la salvación viene de los judíos, y en el capítulo 7, si no me equivoco, 8 y 9, hasta el 10, nos da una clase magistral de cómo los judíos nunca han sido dejados por Dios, y aunque dice que ellos son las ramas autóctonas, nosotros y que Dios permitió que Israel solo por un tiempo se confundiera para que nosotros los gentiles llegáramos a ser salvos, y al final Jesucristo desde el propio Jerusalén va a reinar para todo el mundo con ese reino de paz y de justicia que durará 1000 años como mínimo. ¿Quién no quiere vivir en un mundo así? ¿Quién no quiere una teocracia? Porque la democracia ya ha demostrado que no sirve de mucho. Pero esta teocracia será eterna y perfecta con toda la justicia que la Iglesia Cristiana Evangélica ha luchado. Oye, y hablando un poco eso de las profecías, amigo, yo siempre cuando escucho a los evangélicos me hablan de las profecías, y en el mundo judío, por lo menos yo no sé poco esos temas, yo siempre estudio más de la Torá. Pero, ¿cuándo uno puede tener, o sea, me imagino que hay que tener mucho estudio para saber si una señal es real o no es real? ¿Cómo pueden ir viendo las coincidencias? ¿Hay una especialidad, hay un área que estudian especialmente o lo van conversando entre varios? ¿Ven las coincidencias? ¿Cómo lo hacen? Bueno, hay hombres muy buenos y muy versados que Dios le ha dado una iluminación especial de la palabra de Dios. Pero la riqueza de la palabra de Dios y de nosotros, los evangélicos que creemos en el Espíritu Santo, es que creemos que cuando uno se acerca a Dios con un espíritu humilde a su palabra, Dios nos abre la mente, el entendimiento, el corazón, y podemos entender la palabra del Señor. Ahora, bueno, no ha cambiado mucho. Recuerda, bueno, tú lo sabes, pero te cuento, que el Señor Jesús se enfrentó varias veces a los fariseos y les dijo que eran los trató de hipócritas. Le dice: ustedes saben discernir los tiempos, saben que cuando hay el cielo está rojo, va a haber en la mañana, va a haber más sol, más viento y todo eso, pero no saben leer las señales. Ahora, claro, obviamente entendemos que hay mucha gente hablando muchas cosas extrañas y raras que no tienen nada que ver con la Biblia, pero nosotros vamos a la Biblia y vemos la palabra de Dios, y todo lo que nosotros pensamos y comentamos y decimos tiene que estar dentro de la palabra del Señor. Ahora, los eventos nos están hablando. Rodolfo es experto en eso, en esta política contingente, de cómo nos está hablando de que algo está pasando. Y además, querido Ariel, no olvides que Israel es el reloj del mundo, y este reloj que comenzó
de nuevo a funcionar el 14 de mayo de 1948. Siempre estamos preocupados mirando lo que pasa en Israel, lo que pasa alrededor y lo que pasa con nosotros también. Oye, y según ese reloj del mundo, ¿es posible determinar en qué etapa vamos más o menos a la profecía? Te pregunta también, Rodolfo. Porque a mí me gusta, soy súper selectivo, yo no soy de la idea de escuchar a todo el mundo, me gusta escuchar a los que saben y los gallos más inteligentes. Y ustedes saben harto, entonces yo le pregunto, porque si me pregunta a cualquier persona, puede decir divagar o puede creer cosas. A mí me gusta, yo le tengo respeto a la edad y a los estudios. Yo podría ser su más a la antigua en ese aspecto. Las canas valen y los estudios valen. ¿Cómo ven el reloj bíblico actual de Israel? Me gustaría preguntar a los dos, no sé cuál quiere responder primero. Rodolfo, tú querido. Nuestro amigo Payé es en este momento el invitado especial, así que parta él. Yeah. Bueno, veamos un poco ¿cómo se llama? Esta confederación de naciones que se tiene que formar. El resurgimiento que habla la palabra del Señor de esta Babilonia moderna, que trae toda esta... Tú sabes que Egipto comenzaron muchas las religiones paganas, pero fue en Babilonia, que sería Persia hoy día, donde se sistematizaron y se ordenaron y se hicieron religiones. Pero también es el tema de lo político ahí, de cómo Irán ha ido creciendo al punto que se ha convertido en el enemigo más formidable de Israel. Algo hay por ahí. También vemos que la misma Unión Soviética, que muchos suponían que estaba acabada, pero Rusia está creciendo y obviamente ahora con esta misma pandemia, con esta pandemia, uno se da cuenta que quienes están al frente del mundo son los chinos, los orientales, que la palabra del Señor dice que van a levantar un ejército de 1.000 millones de soldados que hoy día ellos mismos dicen que están en esa capacidad militar de tener 1.000 millones de soldados. Faltan algunos eventos, por ejemplo, pero que se están formando con el famoso Brexit en Europa, donde tiene que formarse o resurgir de nuevo lo que nosotros entendemos que es este imperio romano, que obviamente no será el imperio como fue antes, sino que creemos que es una confederación de naciones que tendrá su raíz en lo que fue Roma. Y el Brexit, porque sabemos que los ingleses, los bretones, los británicos descienden un poco de esto, están ahí a la cabeza. Entonces, estos eventos son importantes. Otros eventos espirituales, por ejemplo, la apertura de Israel. Tú sabes que hace un par de años atrás no podíamos haber tenido a lo mejor con un judío como tú esta conversación, pero hoy día podemos tenerla, podemos conversar, podemos sentir que hay más cosas que nos unen que nos separan. Y en el caso del pueblo evangélico especialmente, estamos ansiosos de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay cosas, esto se está ajustando perfectamente como un rompecabezas. Nada en la mente de Dios ocurre por producto del azar. Todo es un plan determinado. Rodolfo, querido. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con él. Yo quisiera decir a Ariel que Jorge y yo adherimos teológicamente a lo que se llama, al documento que tienen las asambleas de Dios, que se llama las 16 verdades fundamentales o las doctrinas fundamentales. Y en esas doctrinas fundamentales, ¿no es cierto?, tenemos nosotros, digamos, una de ellas, tenemos, ¿no es cierto?, la que podríamos denominar como la 14, y yo estaba incluso pensando en este momento la estoy copiando para poder mandársela a vuestros WhatsApp, ¿no es cierto? Nosotros creemos básicamente que Dios no ha desechado a Israel, que Israel sigue vigente en los planes de Dios, ¿no es cierto? Completamente vigente. Creemos que la iglesia de Israel son dos pueblos distintos, con dos pactos, dos profecías distintas, y nosotros creemos, estimado Ariel, nosotros creemos por
por un tema de doctrina y teología, que Dios le va a cumplir a Israel todas las promesas que les hizo en el Antiguo Testamento. Y yo quisiera, digamos, recordar dos nomás en este Amén. momento. Dios le hizo a Israel en el Antiguo Testamento la promesa de que su país, ¿no es cierto?, se iba a componer con un territorio que comenzaba en el río Éufrates y que terminaba, ¿no es cierto?, allá abajo en el Mar Rojo. Que el país iba a comenzar, digamos, ahí en la cordillera que está con Jordania y que iba a terminar en el mar Mediterráneo. Es decir, 3 o 4 veces más el territorio. Sí, señor. Y le va a cumplir esa promesa. Y la más grande de todas, ¿no es cierto?, es que una de las profecías apunta a que Israel va a ser cabecera de naciones. Es decir, Israel va a ocupar en el futuro, ¿no es cierto?, el lugar que ocupan los Estados Unidos en este momento. Porque se da el caso de que el Mesías, ¿no es cierto?, el Mesías que va a gobernar el mundo entero, Isaías dice, y su imperio no tendrá fin, ¿no es cierto? Habrá en el futuro un imperio que durará 1000 años, que estará bajo el mando del Mesías, ¿no es cierto?, que nosotros creemos profundamente que es Jesús, y este Mesías va a tener su palacio de gobierno en el mismo palacio donde reinó David, que está en Jerusalén. Es decir, Jerusalén va a ser la capital mundial. Lo que en un momento fue el Kremlin, lo que en un momento, ¿no es cierto?, fue Washington o Nueva York o Londres, en el futuro va a ser Jerusalén, allí en el Palacio del Rey David. Yo he estado allí en ese lugar, es precioso. Allí, desde allí va a gobernar el Mesías para el mundo. Son varias promesas que le hizo Dios a los judíos, a los israelitas en el Antiguo Testamento, y yo mencioné 2. Interesante. Y hay otra que, ¿sí? Perdón, Ariel, y hay otra que también tenemos que considerarla, la protección sobrenatural que Dios dará a Israel. Nunca más Israel será destruida como nación. Una vez que fue formada, nunca más habrá holocausto. Por cierto, el anticristo tratará de destruirlo, y cuando ya pareciera que lo va a lograr, a nuestro juicio, según lo que entendemos en la Biblia, vendrá el Mesías, que es Jesús, y liberará a su pueblo de todo esto. Además, el tercer templo tiene que ya estar pronto construido y va a gobernar junto con Israel y con la iglesia desde Jerusalén. Por eso nosotros oramos siempre por la paz de Jerusalén y reconocemos que Israel es el pueblo de Dios y que Jerusalén es su capital eterna. Así es, mira, yo que decía, una vez le explicaba a Rodolfo, cuando tú dices un judío es ateo, no le creas mucho porque igual hace Shabbat, igual estuve preocupado de un montón de mandamientos. Yo, bueno, soy una persona de mucha fe, yo cada vez siento que tengo una mejor relación con Hashem, y también lo sentía mucho cuando vivía en Israel, y lo sentí mucho al estar más conectado con gente evangélica como ellos mismos, pues yo los noto muy conectados con Dios. O sea, yo una vez estuve acá en Limache, fui a ver una iglesia evangélica, y una vez estuve con la María Paz también en 15 Norte, y uno pero siente la presencia. Una cosa de sensaciones, me sentí igual cuando estaba en Israel. Esa misma sensación está ahí. Entonces, a mí me encanta conversar con ustedes, estar cerca de ustedes, y además, yo sé que Dios nos cuida, pero además tenemos un ejército gigantesco de grandes hermanos cristianos para ayudarnos permanentemente, y yo sé que ustedes van a ser los que mejoren este país. Yo, o sea, estoy absolutamente convencido que para que Chile salga de la crisis, Latinoamérica y el mundo occidental, tienen que volver al cristianismo, tienen que ser, es súper simple, siempre les digo en Shomar Israel, tienen que ser buenos cristianos. Mira que simple solución. Oye, se nos pasó la hora volando, súper bueno el programa. Yo creo que nos debe otro programa, te voy a invitar nuevamente porque hay que conversar muchos temas. Algunas últimas palabras de cierre, Jorge y Rodolfo. ¿Parto yo? Bien. Mira, yo les acabo de mandar al WhatsApp de ustedes, si lo revisan, ¿no es cierto? Bueno, si están usando el celular enseguida, ¿no es cierto? Lo que dice allí, ¿no es cierto? La Biblia en primer lugar dice en Romanos 11:26, y todo Israel será salvo. Todo eso lo dice la Biblia, todo Israel será salvo. Y en nuestra teología, digamos, a la que adhiere... Mira, yo me conecto con... Bueno, adelante.
Sí, nuestra teología a la que adhiere Payé, por algo ingresó a las Asambleas de Dios, ¿no es cierto? La doctrina número 14 dice, este reino, si lo ven por ahí entre medio, este reino milenario traerá la salvación de Israel como nación. O sea, yo le he citado la Biblia, Romanos 11:26, y le he citado la teología, que son dos cosas distintas, ¿no es cierto? El artículo 14, este reino traerá la salvación de Israel como nación. Es decir, la Biblia a la única nación que la Biblia le promete salvación, y un día puedo explicar de qué se trata salvación, es a Israel, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, la promesa para Israel, todas las promesas que Dios le hizo a Israel en el Antiguo Testamento, esas se van a cumplir cuando vuelva el Mesías y establezca su reino milenario. Así es. Jorge, unas últimas palabras a la gente que nos está viendo, tu último comentario, que ya estamos cerrando el programa. Muchas gracias. Y algo solamente, mira, solamente una cosita nunca nadie, ni siquiera David, fue capaz de conquistar todo el territorio, como decía Rodolfo, que Dios le prometió a Israel. Pero cuando venga Jesucristo, sí lo tendrán. Para mí es un orgullo. Yo me conecto con mucha gente del extranjero, especialmente con gente de Centroamérica, y todo el mundo dice gracias a Dios por Israel. No hay problema entre nosotros los cristianos por Israel. Entendemos que son nuestros hermanos y de ahí viene nuestro Salvador. Que Dios les bendiga muchísimo. Para mí ha sido un gusto estar con ustedes. Lamento los problemas que tuvo mi señal al parecer. Cuídense. Bendiciones. Estimado Ariel y Jorge, no corte. Sí. Yo necesito urgente, después del programa, hablar con Jorge para que no se desconecte el tiro, por favor. Sí, quédense aquí vamos, ya. Oye, muchas gracias por las personas que nos siguen, muchas gracias Jorge. Nos debe otra vez que vean el programa, te seguro vamos a invitar, y me gustaría hablar de eso de los 14 o 16 principios de la Asamblea de Dios, sumamente interesante. Podríamos profundizar en esos temas y yo también voy aprendiendo del cristianismo, que a mí me encanta el cristianismo, o sea, yo soy súper judío, israelí, pero el pensamiento cristiano es algo fantástico, me fascina también. Bueno, muchas gracias Jorge, muchas gracias Rodolfo, nos veremos la próxima semana. Ok, hasta bendiciones. Luego. Espero tu llamada, Rodolfo. Que no corte Shalom, Jorge. shalom. Bendición. Sí.